es reversible. La permanencia de la unión dependerá del grado de adaptación entre ambas moléculas y de ciertas características físico-químicas expresadas por fuerza y estabilidad de los enlaces que las unen. Hemos hablado aquí de los tipos de inmunidad y fundamentalmente hemos abordado la inmunidad innata, también llamada inmunidad natural o nativa. Avanzamos ahora en el estudio de la inmunidad o de las respuestas inmunitarias adaptativas. Existen dos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas, llamada inmunidad humoral e inmunidad celular, en las que intervienen componentes diferentes del sistema inmunitario y que sirven para eliminar microbios de distintos tipos. La inmunidad humoral cuenta con unas moléculas presentes en la sangre y en las secreciones mucosas que reciben el nombre de anticuerpos y son producidas por unas células denominadas linfocitos B o también células B. Los anticuerpos que ya describiéramos, también llamadas inmunoglobulina o gamma globulinas, reconocen los antígenos microbianos, neutralizan la infecciosidad de los microorganismos y los marcan como una diana para su eliminación por diversos mecanismos efectivos. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas, debido a que los anticuerpos segregados pueden unirse a ellos y contribuir a su destrucción. Los propios anticuerpos están especializados y cada tipo diferente puede activar unos mecanismos efectores distintos. Por ejemplo, hay algunas clases que favorecen la ingestión de los microorganismos por las células del anfitrión, fagocitosis, que analizáramos dentro de las funciones de los anticuerpos, mientras que otras se fijan a ellos y desencadenan la liberación celular de los mediadores de la inflamación y son transportados activamente a las luces de los órganos mucosos y a través de la placenta, en el caso del embarazo, para proporcionar una defensa frente a microbios ingeridos e inhalados y contra infecciones del recién nacido respectivamente. En la parte baja de la lámina de la inmunidad adaptativa podemos ver lo que corresponde a la inmunidad celular, que queda a cargo de los linfocitos T, también llamados células T. Como ustedes pueden ver, los microbios intracelulares, como los virus y algunas bacterias, sobreviven y proliferan en el interior de los fagocitos y de otras células del huésped, donde los anticuerpos circulantes no los tienen a su alcance. Las defensas contra estas infecciones corresponden a la inmunidad celular, que fomenta la destrucción de los microorganismos residentes en los fagocitos o la desaparición de las células infectadas para suprimir los reservorios de la infección. La inmunidad protectora frente a un microorganismo suele inducir la respuesta del anfitrión frente al organismo. El tipo de inmunidad que se despierta por la exposición a un antígeno extraño se denomina inmunidad activa, porque la persona inmunizada cumple una función activa en la respuesta del antígeno. Las personas y los linfocitos que no han tropezado aún con un antígeno concreto reciben el nombre de vírgenes, lo que quiere decir que carecen de experiencia inmunitaria. En cambio, cuando ya han respondido a un antígeno microbiano y se encuentran protegidos frente a cualquier exposición posterior, se los califica de inmune. Una persona puede adquirir la inmunidad mediante el paso de determinadas sustancias, pero será esta en forma pasiva o dentro de la inmunidad activa
de una manera diferente, como ya lo analizaremos a posteriori. Hemos ya analizado que la respuesta inmune básicamente puede dividirse de dos grandes maneras: la inmunidad innata o inespecífica, que ya hemos analizado sobradamente, y la inmunidad adaptativa, adquirida o específica, para la cual es necesario que exista un contacto entre un antígeno y el organismo para desencadenar la respuesta inmunitaria. Esta proporciona al organismo una respuesta específica frente a cada agente infecciosa. Esa respuesta inmunitaria de la inmunidad adquirida o específica se caracteriza por presentar ciertos elementos cardinales. Ellos son el hecho de presentar una memoria, vale decir que ante un nuevo contacto con el mismo agente agresor se produce una respuesta que es más precoz y más intensa, y a su vez es inmunológicamente específica, lo cual evita que el mismo agente infeccioso provoque enfermedad en una segunda llegada al organismo. Desde el punto de vista de sus mecanismos intervinientes en la actividad inmunitaria adquirida o específica, en la diapositiva anterior hemos analizado que puede ser de dos modos diferentes. Una que involucra a la producción de anticuerpos partiendo de los linfocitos B o células B, lo cual se denomina mecanismo inmunitario o inmunidad humoral, mientras que existe otra línea defensiva adquirida o específica, que es la inmunidad celular, que se da por el desempeño de los linfocitos T y los macrófagos. Todas las respuestas inmunitarias humorales y celulares dirigidas contra antígenos extraños poseen una serie de propiedades fundamentales que reflejan las características de los linfocitos encargados de su producción. Estas características son especificidad, cuya significación o significado funcional es asegurar que la respuesta inmunitaria frente a un microbio, antígeno no microbiano, se dirija a ese microbio o antígeno. Diversidad: capacita al sistema inmunitario para responder a una gran variedad de antígenos. Expansión clonal, cuya significación funcional es aumentar el número de linfocitos específicos frente al antígeno capaz de controlar a los microbios. Especialización: genera respuestas que son óptimas para la defensa contra diferentes tipos de microbios. Contención y homeostasis, cuyo significado fisiológico es permitir al sistema inmunitario recuperarse de una respuesta de modo que pueda responder de forma eficaz a los antígenos con los que se encuentre de nuevo. Y por último, falta de reactividad frente a lo propio, que impide dañar al anfitrión desde el punto de vista fisiológico durante las respuestas a antígenos extraños en el territorio del huésped. Pero existe algo que se denomina memoria inmunológica, que es el sello de la respuesta inmunitaria para antígenos específicos que iniciaron una respuesta inmunitaria en el pasado. La memoria inmunológica se debe a la presencia durante un periodo prolongado de tiempo de anticuerpos y linfocitos de vida larga que emergen durante la proliferación y diferenciación de las células B y T ante el contacto con el antígeno.
Una forma de medir la memoria inmunológica es mediante el título de anticuerpos, vale decir, la concentración sérica de los mismos. Posteriormente se detecta un elevado incremento en el título de anticuerpo a posteriori de un contacto entre antígeno y anticuerpo, en un comienzo IgM y después IgG. Esto se conoce como respuesta inmunitaria primaria y respuesta inmunitaria secundaria. Ampliaremos el concepto. Las células de memoria pueden permanecer durante décadas. En un primer contacto, después del inicial, entre un antígeno, durante varios días no se detectan anticuerpos. Posteriormente, sí se harán, sí se detectará y veremos que aparece una respuesta primaria producida o mediada por IgM primero y luego por IgG después. Cada nuevo encuentro con el mismo antígeno produce rápida proliferación de células de memoria. Después de varios encuentros, el título de anticuerpo asciende a muchos valores que los alcanzados durante la respuesta primaria, constituido principalmente por anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Esta respuesta, más acelerada e intensa, se denomina respuesta secundaria. La respuesta secundaria, en ella, los anticuerpos producidos durante la respuesta presentan mucho mayor afinidad por el antígeno que aquellos producidos en la respuesta primaria y son, por lo tanto, más eficaces a la hora de neutralizar el antígeno. La respuesta primaria y secundaria se desarrollan en el contexto de una infección microbiana. Cuando una persona se recupera de una infección sin haber tomado fármacos antimicrobianos, es debido a la respuesta inmunitaria primaria. Si el mismo microorganismo nos infectase otra vez, la respuesta secundaria podría ser tan rápida que los microorganismos serían destruidos aún antes de que aparezca algún signo o síntoma clínico de la infección, los cuales ustedes pueden ver expresado en el eje horizontal por el tiempo y en el eje vertical por la concentración de anticuerpos, en donde tenemos que en una respuesta primaria hay producción de inmunoglobulinas que aparecen, que tienen una menor intensidad en la concentración de los mismos y que cae posteriormente. Y fíjense ustedes que en la curva, ante un nuevo contacto con el elemento patógeno, aparece la respuesta secundaria. Al cabo de varios días, incluso años, esta respuesta es mucho más rápida y efectiva, ya que la concentración del anticuerpo en el plasma es mucho más elevada, de forma que el agente patógeno desaparece sin llegar a desarrollar y por esto sin producir toxinas e inclusive manifestaciones sintomáticas de enfermedad alguna. En la inmunidad adquirida o adaptativa, dos son los mecanismos de defensa específicos a cargo de los linfocitos T y las células B, que se encargan respectivamente, como ya dijimos, de la inmunidad celular para organismos intracelulares y la inmunidad humoral para organismos o patógenos extracelulares que pueden ser captados por los anticuerpos. La inmunidad mediada por células comienza con la activación de un reducido número de células T por un antígeno específico. Una vez que se activó, la célula T prolifera y se diferencia en un clon